Hoy en el frasco. El 30 de agosto, el mundo se levantó con la noticia de un nuevo derrocamiento en África en una de las excolonias francesas. Golpe de Estado en Gabón. Un grupo de militares anunció el miércoles que puso fin al gobierno del presidente Ali Bongo Ondimba. En resumen, muy resumen, había un presidente, se suponía que democráticamente electo, que era totalmente pro-francés y se mostraba de hecho como un grandísimo amigo de Emmanuel Macron. El golpe de Estado en Gabón preocupa a la comunidad internacional. Gabón es un país rico en petróleo y manganeso, pero esto no se ha traducido en mejores niveles de vida para la gente. La población africana vive au quotidien une guerre impérialiste économique qui appauvrit nos populations. Y pese a que la situación se le fue de las manos, Macron no da brazo colonial a torcer. Desde la Junta Gobernante de Níger acusan de injerencia en asuntos nacionales al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Luego de que la Junta Militar que tomó el poder en el país del Sahel diera un ultimátum para que el embajador francés abandone el territorio, Emmanuel Macron reiteró que su diplomático permanecerá en Niamey. Mientras miles de personas se manifiestan en la capital Niamey para expresar su respaldo a la Junta y exigir el retiro inmediato de las tropas francesas del país. Para algunos analistas esto está reflejando el hartazgo que están teniendo ciertos países de África con respecto a las actitudes de ciertos países europeos, sobre todo el colonialismo francés, que no se ha caracterizado justamente por ser de lo bueno. Además, hablaremos de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes un conductor de falsa bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En 2021, Emmanuel Macron se acercó al público buscando un abrazo popular, pero resultó abofeteado. Hoy se puede decir que continúa recibiendo una bofetada tras otra, pero desde África. Macron observa cómo la política africana de Francia se desmorona. Macron no da la talla, está llevando a su país a la ruina más brutal. Ha abusado tanto de las colonias, las ha exprimido tanto, que hoy la bofetada que le devuelven suena en estéreo. Y es que la nueva bofetada se la dieron en Gabón tras un proceso electoral de dudosa legitimidad en la que el presidente Ali Bongo volvió a resultar ganador. Ese día los colegios abrieron con retraso, no hubo observadores internacionales y después de las votaciones se cortó la conexión a Internet. Motivos suficientes, según los militares, para sospechar de fraude electoral. Golpe de Estado en Gabón. Un grupo de militares anunció el miércoles que puso fin al gobierno del presidente Ali Bongo Ondimba. Una dinastía familiar con más de medio siglo en el poder. ¿Y dónde estaba la comunidad internacional? Se ve que como le era redituable, Occidente no se ofendía, aunque los gobernantes se enriquecieran a costas del pueblo. Los rebeldes de Gabón visitaron la casa del presidente derrocado del país y allí encontraron maletas repletas de dinero. En resumen, muy resumen, había un presidente, se suponía que democráticamente electo, que era totalmente pro-francés y se mostraba de hecho como un grandísimo amigo de Emmanuel Macron. Y como el golpe fue en contra de un amigo de Macron, los titulares hablan de una supuesta preocupación internacional. Vean el contraste entre las imágenes de los militares levantados en andas y lo que dice la voz en off del medio France 24. El golpe de Estado en Gabón preocupa a la comunidad internacional. Y es que los medios dominantes, oh sorpresa, siguen retratando la realidad desde el punto de vista del colonizador. Por eso no se habla de primavera africana ni nada por el estilo. Todo lo contrario. La epidemia de golpes de Estado en África menoscaba el orgullo de Francia y debilita a Macron. La tormenta golpista desestabiliza a África y su marejada amenaza a Europa. ¿Y qué tendrá Gabón para despertar el interés de la comunidad internacional? ¡Qué sorpresa! Nunca lo hubiera sospechado. Gabón es un país rico en petróleo y manganeso, pero esto no se ha traducido en mejores niveles de vida para la gente. ¿Y por qué será que Europa se sentirá amenazada por esa tormenta golpista en África y en particular tras el golpe en Gabón?
Porque vaya sorpresas tiene la vida, resulta que el líder golpista y el jefe de la Guardia Republicana ha tenido históricamente muy buena relación con Estados Unidos. Tanto es así que de hecho allí tiene 3 casas que en su momento compró en efectivo. Prestemos atención a lo que puede haber detrás de todo esto, porque el inefable Josep Borrell, que dice ser el jefe de la diplomacia europea, parece en realidad tener puesta otra camiseta. Josep Borrell, en Gabón hubo elecciones irregulares. Para la Unión Europea, los golpes en Gabón y Níger no son equivalentes. Y el periodista Víctor Ternovsky dice, el corrupto jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, simpatiza con los golpistas en Gabón apoyados por Estados Unidos para dañar aún más las posiciones de Francia en África. El occidente colectivo, es decir, Washington y sus siervos europeos, es un auténtico serpentario. O sea que ahora será Estados Unidos quien intente hacerse con los activos franceses. Se supone que Francia y Estados Unidos son socios, pero desde aquí hemos dicho en infinidad de ocasiones que Estados Unidos no tiene amigos ni socios, solo tiene intereses. Y justamente sobre esto mismo alertaba uno de nuestros invitados en el programa semanas atrás. Todo un juego de pinzas. ¿Qué producción tenemos, Es que hay un juego de pinzas que está haciendo Estados Unidos para finalmente cargarse definitivamente a la Unión Europea. Y le está generando un juego de pinzas para justamente meterle una guerra a Francia y que no pueda, digamos, realmente rearmarse económicamente Europa. Mientras tanto, en Níger, masivas protestas demandan la retirada de las tropas francesas, donde además exigió la salida de su embajador, algo que Macron rechaza. ¿Pero no era entonces ese líder reflexivo y moderno de que hablaban algunos medios? 2017. Macron intenta deshacer en África los recelos postcoloniales. 2019. El presidente francés Emmanuel Macron admitió que el colonialismo fue un error profundo. Saquémonos las caretas, señores. Macron sigue teniendo la misma vieja mentalidad colonialista de siempre. 2023. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Más que potencia, prepotencia. Y ante el susto de algunos medios, hoy los pueblos en África se están levantando contra siglos de opresión frente a quienes aparentemente creen que el continente les pertenece. La population africaine vit au quotidien une guerre impérialiste économique qui appauvrit nos populations. Elle subit une guerre qui vient des États-Unis, une guerre qui vient de France, qui vient de l'Union européenne, qui, en ayant tué Kadhafi, a déstabilisé la Libye et en déstabilisant la Libye, a déstabilisé le Sahel. Hablando de guerra imperialista, en 2011, cuando en Siria se implementó el plan del Pentágono, según Thierry Meyssan, para derrocar al gobierno local con mercenarios extranjeros, los medios fueron la punta de lanza. Hablaron de primavera árabe y publicaron esto. Miles de sirios salen hoy a la calle para manifestarse contra Assad. Ese titular del medio La Vanguardia necesitaba generar la idea de un masivo repudio al gobierno sirio. ¿Y qué foto usaron? La de una manifestación a favor de Bashar al-Assad, que encima se admite en el epígrafe. Allí vemos el título antes mencionado y debajo de la foto leemos: decenas de miles de personas muestran su apoyo al presidente sirio. Si las supuestas marchas contra el gobierno eran tan masivas, ¿por qué entonces poner una foto de una marcha a favor? Bueno, hoy, tras una guerra en la que Occidente fue doblegado, parece que siguen con la sangre en el ojo. Manifestación sin precedentes. Siguen las protestas en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. Veamos hasta dónde llega la manipulación con Infobae. El primer párrafo dice: miles de sirios protestaron este viernes. ¿Y el quinto párrafo? Hasta 2.000 manifestantes se reunieron en la Plaza Al-Karama. ¿Eso es una manifestación sin precedentes? Pero veamos a qué respondía el reclamo de quienes se habían congregado allí. Protestas en el sur de Siria contra el aumento de los combustibles y la crisis económica. ¿Combustibles? ¿A que no saben quién ha puesto las garras allí desde hace ya más de 6 años? La respuesta no quedará inconclusa. 2017. Estados Unidos se endurece con Siria y le cierra un oleoducto. 2020. Estados Unidos endurece sus castigos a Siria en pleno colapso de la economía local. Y eso no es nada, porque si la crisis es de combustible, ¿a que no saben quién se está robando 8 de cada 10 barriles que se obtienen del suelo sirio? Así es, usa y abusa.
Washington roba más del 80% de la producción petrolera de Siria por día. Las pérdidas sufridas por la campaña de tráfico superan los 100.000 millones de dólares, según el Ministerio de Petróleo de Siria. Y desde Estados Unidos, un medio como el New York Times trata de reinstalar esa narrativa que ya fracasó en 2011. Raras protestas en Siria evocan ecos de la primavera árabe. La campaña de guerra de Estados Unidos y la Unión Europea contra Siria comenzó de nuevo. Estados Unidos y Ucrania están perdiendo en el campo de batalla, por lo que intentan abrir otro frente. Pero los sirios aman a su presidente. 2021. Bashar al-Assad es reelegido presidente de Siria. Recordemos que esto sucedió cuando aún persistía la guerra impuesta hacia el país árabe, con mercenarios y terroristas golpeando a civiles, una economía ahogada con sanciones y un invasor robándole el 80% del petróleo. ¿Pero saben quién hoy no parece tener dinero para elecciones? Desde el gobierno ucraniano aseguran que el país no tiene ni el dinero ni la capacidad para celebrar los comicios. Qué curioso que eso se sostenga justo cuando Biden anuncia otro millonario desembolso para su querido títere socio. Estados Unidos aprueba 250 millones a Ucrania y asigna solo 95 millones para la recuperación de Hawái. Un momento, ¿leí bien? ¿Solo 95 millones a Hawái después de los devastadores incendios que dejaron más de 100 muertos y cuantiosos daños en Maui? La agencia Moody's estimó hasta en $6.000 millones las pérdidas económicas por los devastadores incendios forestales en Hawái. A ver, ayúdenme con las cuentas. Pérdidas por 6.000 millones. Biden manda 95 millones. Eso da un total de 1.6%. Y si ese dato ya es triste, vean lo que plantea el precandidato Robert Kennedy Jr. El presidente Biden acaba de ofrecer un pago de $700 por hogar a los residentes de Maui. También pide $25.000 millones para Ucrania. Hagamos un poco de matemáticas. Hay alrededor de 50.000 hogares en Maui. $25.000 millones suman $500.000 por hogar. Eso da una idea de lo que esta nación está sacrificando para financiar la maquinaria de guerra. Una maquinaria de guerra que se incrementó de manera bestial tras el ataque a las Torres Gemelas. Y a poco de cumplirse 22 años de aquel hecho, vamos a indagar en lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. According to standard operating procedure, if an FAA flight controller notices anything that suggests a possible hijacking, the controller is to contact a superior. If the problem cannot be fixed within about a minute, the superior is to ask NORAD, the North American Aerospace Command, to send up or scramble jet fighters to find out what is going on. NORAD then issues the scramble order to the nearest Air Force base with fighters on alert. But although interceptions usually occur within 10 or so minutes, in this case, 80 or so minutes had elapsed before fighters were even airborne. It's a mind-bending anomaly. Not a single U.S. Air Force interceptor turns a wheel until it's too late. There are no jets at all. Bueno, y para hablar de este tema tenemos la persona indicada. Le damos la bienvenida al doctor Audar Abini, médico psiquiatra y coordinador del Observatorio de Terrorismo Comparado. Oscar, es un gusto que estés aquí en el programa. Para mí un honor. Oscar, bueno, vamos a hablar de este tema, ¿no? Del 11S. Y, digamos, es curioso que el país, ¿no? Que tiene, por diferencia, el mayor presupuesto militar y de seguridad en todo el planeta, sí, no haya podido detectar a un grupo de árabes que de pronto secuestraron unos aviones y atentaron nada menos que contra el World Trade Center y el Pentágono. ¿Cómo puede ser esto? En determinado momento, la bipolaridad que había desde después de la Segunda Guerra cae al implosionar la Unión Soviética y aparece lo que llamamos la era del terrorismo, que está precedida por una tesis de Samuel Huntington que dice: empezó una guerra de civilizaciones. Mira, son mucho más, no es la religión del Islam, es la civilización del Islam, como para incluirlos a todos contra nosotros. El primer atentado es el de Lockerbie, acusado Gaddafi. Segundo atentado, Buenos Aires Embajada. Tercer atentado, Buenos Aires AMIA, acusado Irán y Hezbollah. Entonces luego viene el cuarto atentado, acusados los sauditas. Entonces, yo te voy a decir la explicación de los analistas de inteligencia y los analistas militares, los de Argentina y los de Estados Unidos.
Es una operación de ingeniería militar, política y comunicacional de altísimo vuelo. Entonces, ahora pongámonos en el lugar de los que tienen que perpetrar el evento. Vamos a atacar los centros neurálgicos de los Estados Unidos, el Pentágono. El Pentágono es el riñón del aparato de defensa de los Estados Unidos. Claro. Y el World Trade Center, que son las finanzas, la economía de Estados Unidos. O sea, primero seleccionamos. Vos sabés que Thierry Meyssan, que es uno de los grandes investigadores, él empieza investigando el Pentágono. Y ahora vienen las discusiones de las personas de inteligencia. ¿Por qué decir que al Pentágono lo atacaron un avión cuando no cierra por ninguna parte? Entonces lo que descubre Thierry y muchos especialistas es que todos los daños, los agujeros del Pentágono no son compatibles con un avión, son compatibles con un tipo especial de misil que puede perforar las paredes blindadas del Pentágono. Hay que decir que aparte de los investigadores, el presidente Putin en algún momento dijo públicamente: nuestros satélites estaban mirando desde arriba y vieron desde qué barco de guerra norteamericano salió el misil. Ahora vayamos a las Torres Gemelas. Primero, y es una de las preguntas que vos me planteás, ¿a qué hora lo vamos a hacer? Si lo hacemos a las 10 de la mañana, tenemos 50.000 personas trabajando ahí de cuello blanco. Si lo hacemos antes de que entren los de cuello blanco, solamente van a morir los limpiadores, los limpiavidrios. Van a ser mucho menos, En vez de 50.000 van a ser 3.000 y pico. Entonces primero tenemos que elegir la hora. En segunda instancia, ¿cómo hacemos para tirar unas torres que miden 500 metros de altura? ¿Tenemos que usar aviones? Sí o sí. ¿Por qué? Porque va a cambiar el mundo del tráfico aéreo y a partir de ahora todo pasajero que tome un avión en cualquier lugar del mundo va a estar sospechado de ser un terrorista y va a ser desnudado. A partir de ese evento, todos los viajes de todo el mundo a vos te chequean por si sos un terrorista. Necesitamos aviones sí o sí. Muy bien, pero los ingenieros nos van a decir que aunque vos... ¿Puedo agarrar esto? Sí, claro. Si esta es la Torre Gemela, aunque vos le pegues con un avión acá, no cae. Porque la estructura está armada para que en el peor de los casos se haga un buraco acá. Y ellos muchísimos años antes habían tenido un accidente de avión que le pegó al Empire State Building, que lo lastimó bastante. Entonces las Torres Gemelas se construyeron para la posibilidad de que un avión se desvíe y les pegue. Entonces tenían una estructura de muchas columnas de acero centrales y tenían otra columna que se llamaba red de mosquito, que quiere decir que si un avión le pegaba, iba a penetrar 3, 4, 5, 6, 7 metros, iba a romper un pedazo. Entonces nosotros ya sabemos que el avión no la puede tirar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner explosivos en todos los pisos y coordinarlos. Y aquí nosotros tenemos dos investigaciones eruditas. Una es la de los ingenieros y los arquitectos que dicen, por la velocidad de caída, no es que cayó un piso y luego cayó el otro. Cayeron en una, por eso le dicen demolición controlada. Quiere decir coordinada. Para que vos tires un edificio, tenés que coordinar para que cuando explote el piso 45, una fracción de segundo después el 46, está coordinado. Y tuvimos otra vez ahí un bocazas. Larry Silverstein, un empresario enorme, que casualmente había alquilado las Torres Gemelas, que casualmente había contratado un seguro tremendo para la posibilidad de un evento excepcional. Casualmente. Y Larry Silverstein comete un error enorme con el edificio que estudian primero los norteamericanos, que no es ni la Torre 1 ni la 2, sino el edificio 7. Entonces los especialistas dicen, ¿por qué se cayó el edificio 7 si tenía unas llamitas y unos fosforitos?
Y Larry Silverstein dice, gracias Larry, como había algunas llamas y como tuvimos miedo de que se caiga, los especialistas lo demolieron. Pusieron explosivo y lo demolieron. Es decir, ahí vienen los especialistas a decir, vos querés poner explosivo en 50 pisos y te puede llevar una semana de trabajo. Esto es lo que dicen los especialistas, los científicos. Y vos tenés enormes sectores de los Estados Unidos que saben esto. Pero ahora vos tenés otra cuestión fundamental de la ingeniería del 11-9, que es la siguiente. Desde el momento cero, vos tenés un pequeño producto televisivo que dura, no sé, 1 minuto, 2, 3, que le muestra al mundo: pega avión, cae torre, y se lo contás al mundo unas 14 millones de veces por día durante 10 años. Vos instalás en la conciencia de la gente que pegó avión, cayó torre. Pegó avión, cayó torre. Y si alguien lo pone en duda, es un conspiranoico peligroso. Y esa versión no fue la versión de Estados Unidos. Estados Unidos le dijo al mundo, esta es la versión oficial. Todos los canales de televisión, los 14 millones de periodistas de todo el mundo tienen que repetir esto todos los días durante años. Ahora, porque después del 11S vinieron otros sospechosos atentados, digamos, muchos de ellos calificados por investigadores como de falsa bandera, por ejemplo de Charlie Hebdo, ¿no? Ahora, ¿vos creés que, digamos, todo esto se instrumentó para lo que sucedió después y lo que estamos viviendo en la actualidad? Mira, ahí tenemos un problema. Y es, desde que implosionó la Unión Soviética en 1989 hasta el 2015, ellos reinan unilateralmente en el mundo. China existe, pero todavía no confronta. Entonces, durante todo ese periodo, ellos utilizan esta arma militar, que es el atentado, y utilizan armas convencionales, la invasión a Libia, son guerras convencionales, ¿no? Atacaron a Libia, la destrozaron. Atacaron a Irak, lo destrozaron. Atacaron a Afganistán, lo destrozaron. Y luego aparece una cosa maravillosa del 11-9, que es, en los atentados terroristas teníamos células de musulmanes haciendo desastres. Células chiquititas, 4, 5, 6. Pero luego creamos los ejércitos musulmanes. ISIS, Daesh. Y decimos que son los malditos musulmanes, pero en realidad son tropa propia. Ahora, luego la unipolaridad empieza a quebrarse. Primero aparecen los BRICS, que es un orden económico. Y en la guerra en Siria, recordad que en el primer periodo de la guerra en Siria, cuando es un país modesto como Siria, contra una guerrilla de élite como es Daesh, la guerrilla les va ganando, y les va ganando mal. ¿Por qué? Porque el nivel militar del ejército sirio era humilde y el nivel militar de Daesh era un nivel militar de élite. En determinado momento entra Putin y Putin le dice, entonces te aviso que yo entro con mi aviación. La aviación de Putin los demolió a todos. Los demolió todos con una especie de ok de la OTAN. ¿Qué quiere decir? Que la OTAN nos dijo a nosotros, mira, en el periodo de la unipolaridad, yo con una guerrilla como el ISIS, casi que te aniquilo a Siria. Ahora, si me avisa Putin que entramos en otra fase de la guerra, yo hoy, Estados Unidos, deseo, quiero y puedo ir a una confrontación con Putin. ¡Nein! Muy claro. Bueno, Oscar, te agradecemos por haber estado nuevamente aquí en el programa. Me habían invitado a un programa, se voló el programa. Se voló. Muchísimas gracias. A vos, Mariano. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que se relaciona, por supuesto, con todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad y la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Del filósofo danés Søren Kierkegaard. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. No tiene amigos ni socios, solo tiene intereses.